Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal Libre Albedrío. Como es de conocimiento de las personas que han podido revisar los otros videos, el propósito general de este canal es poder crear un nivel de conocimiento en el cual ustedes puedan discernir y seguramente asumir nuevas preguntas y quizás aprender algunas nuevas respuestas sobre los dos pilares que manejamos, tanto la parte espiritual, que tiene como resultado un comportamiento ético y moral para nosotros mismos, la familia y para la sociedad. Y también esta parte de conocimiento racional que en esta época, a través de lo que llamamos física cuántica, empieza a vislumbrar algunas conexiones entre estos dos mundos aparentemente equidistantes y totalmente separados. Separados por nuestra forma de pensar, separados por nuestra cultura, separados por nuestras creencias, eh, pero aún así se están empezando a vislumbrar estas pequeñas conexiones de forma básica, ¿sí? Pero que estoy seguro que dentro de 20, 50 o 100 años este conocimiento va a estar de manera más sólida y vamos a encontrarnos que esta realidad que nosotros vivimos bajo algunos esquemas eh, complejos realmente tienen solución desde el punto de vista espiritual, ya que esta materia que nos rodea eh, como cuerpo que rodea el espíritu o la que nosotros estamos viendo en este momento a través de nuestros ojos, hace parte del propósito, del conocimiento, del desarrollo de nuestra alma humana. Entonces, pues nada, vamos a arrancar con o continuar con nuestras preguntas. Y en esta parte vamos a un subcapítulo que se llama Atributos de la Divinidad. Pregunta número 10. ¿El hombre puede comprender la naturaleza íntima de Dios? No, le falta un sentido. Es una respuesta corta y ese sentido que hace falta quizás es un camino personal de cada uno de nosotros de conocimiento de lo que realmente es el propósito que venimos a ejecutar aquí, sabiendo de dónde procedemos, ¿sí? Más allá de un concepto material, de un hombre, de una profesión, de un trabajo, eh, de una familia, nosotros somos seres espirituales que por derecho propio, hijos de Dios, pues somos eternos. Entonces, si nos falta un sentido, toca empezar a revisar cuál es ese sentido que nos hace falta. Pero eso es un camino personal, es un camino individual. Si bien hay religiones que son la puerta de entrada a la espiritualidad, eh, hay que tener las ganas, ¿cierto? De poder encontrar algunas respuestas o algunas preguntas que nos harían esta realidad un poco más tranquila, un poco más filtrada, un poco más sosegada. Entonces, cuando decimos que al ser humano le falta un sentido, ese sentido es personal, es cada uno de nosotros que de alguna forma en el plan de Dios, pues vamos a en algún momento a comprender cuál es. Onceava pregunta. ¿Será algún día dado al hombre comprender el misterio de la divinidad? La respuesta es, cuando su espíritu ya no esté ofuscado por la materia y cuando por medio de la perfección se haya acercado a ella, entonces la verá y la comprenderá. Este párrafo está dividido en dos. Primero dice que
mm, cuando el espíritu ya no esté ofuscado por la materia. La materia es aquel espacio real en el cual nosotros vivimos en este momento, eh, que nos coloca de cierto modo un, un camino mucho más denso para poder eh, crear soluciones a nivel personal, a nivel financiero, a nivel social, a nivel espiritual. Eso hace que desde todos los rangos del ser humano estemos predispuestos siempre a la queja y a la culpabilidad. Dos palabras que de alguna forma se viven, hacen parte de la realidad, pero que en un momento de quiebre de nuestros corazones, de nuestro propósito de vida, debemos cambiarla a otro concepto que se llama responsabilidad. La culpabilidad o la queja normalmente nos deja, aunque hay que conocerla porque hace parte de la creación de Dios, llega un momento en el que no nos soluciona absolutamente nada, ya que son dos palabras que emiten inacción, ¿cierto? Simplemente nos podemos quedar ahí atrás, mirando nuestras equivocaciones y mirando las equivocaciones de los demás y siempre buscando en los demás esa falta de resolución de nuestra vida. Entonces, esto ya, como les digo, es a modo personal. No estar ofuscado con la materia es tomar, por ejemplo, tres acciones que pueden ser aceptar la situación, ¿cierto? Cuando se acepta a través de la calma. O tal vez cambiar la situación, si está en mis manos, cambiarla. O si no, tercero sería alejarnos de la situación. Cualquiera de estas tres posiciones eh, que nos den paz y tranquilidad generan que terminemos ese estado de queja y, ante la materia que es todo lo que nos rodea como tal. Y tiene una segunda frase que dice, y cuando por medio de la perfección se haya acercado a ella, entonces le verá y lo comprenderá. Bueno, partamos de que el camino que nosotros tenemos como plan de vida en el planeta Tierra tiene como objeto el aprendizaje. Y el aprendizaje pues simplemente se da a través de un accionar que nos puede dar un resultado positivo o negativo de acuerdo a nuestra creencia. Entonces, de acuerdo a este resultado, empezamos a adquirir ese conocimiento. Y el conocimiento, desde el punto de vista ético y moral, que se refleja desde la parte espiritual, y este conocimiento desde el punto de vista racional, que se refleja a través de lo que hoy llamamos ciencia, pues nos va acercando a un conocimiento mucho más amplio. Como les había comentado en un capítulo anterior, este es un camino, este es un desarrollo personal, y estamos desde muchos siglos atrás eh, buscando respuestas a preguntas que en algún momento de nuestra evolución de espíritu y de alma vamos a encontrar, ya que ese es uno de los propósitos que tiene Dios, que lo podamos comprender a plenitud. Pero para llegar a comprender a Dios de una forma más plena, es a través de la experiencia. Eh, y es importante que esta experiencia, como les había comentado antes, se puede enfocar a través de la aceptación, a través del el cambio o si no a través del alejamiento. ¿Sí? Bueno, sigamos. Eh, Dentro del libro existen unos párrafos en los cuales el mismo Allan Kardec, a través de su conocimiento,
empieza a dilucidar y a discernir. En este preciso momento, a esta pregunta, ¿será algún día dado al hombre comprender el misterio de la divinidad? Esta es la respuesta de los espíritus, pero esta ya es una observación por parte de él. Y dice, debido a la inferioridad de sus facultades, el hombre no puede comprender la naturaleza íntima de Dios. En la infancia de la humanidad suele confundirlo con la criatura, cuyas imperfecciones le atribuye. Pero a medida que el sentido moral se desarrolla en él, su pensamiento penetra mejor en el fondo de las cosas y se forma una idea de Dios más justa y más conforme a la sana razón, aunque siempre incompleta. Nosotros estamos en este proceso de evolución, partiendo de la realidad que es la reencarnación. Conforme nosotros vamos puliendo el alma, cada vez vamos adquiriendo experiencia y eso hace que hagamos uso del libre albedrío y empezamos a tomar decisiones más acertadas hacia el camino del conocimiento de Dios. Pues de esa misma forma nos vamos acercando a una realidad más amplia. Pero aquí, digamos, hay una claridad y es que aún nosotros como seres humanos en este momento y aquí en el 2023 mm, nos falta un camino todavía largo para poder utilizar en beneficio común y colectivo este conocimiento racional que tenemos y que llamamos tecnología, sea utilizado de forma eh, más coherente a través de la evolución también del otro pilar del conocimiento que es la moral y la ética y que ella pues realmente depende de nuestro conocimiento de lo que signifique de forma muy personal lo que signifique lo que es Dios para nosotros. Independientemente de la religión, que como tal tienen su propósito porque hacen parte de la creación de Dios, eh, es poder explorar y encontrar quizás unas soluciones o respuestas que la misma religión que es atañida o atañada a través de la mente humana, pues a veces se vuelve limitante. Por eso es importante que nosotros vayamos teniendo la disposición de poder conocer qué hay más allá de el dogmatismo, ya que pues como sabemos hay tres religiones eh, que creen en un solo Dios, ¿sí? Como tal. Podemos decir el cristianismo, por ejemplo también tenemos el islam a través de Mahoma y también tenemos al judaísmo. ¿Sí? Todo es una evolución, una completa evolución de nuestro conocimiento para poder entender qué significa la divinidad. Vamos a la siguiente pregunta, en el número 12. Dice, si no podemos comprender la naturaleza íntima de Dios, ¿podemos tener una idea de alguna de sus perfecciones? De alguna sí. El hombre las comprende mejor a medida que se eleva por encima de la materia. Las vislumbra con el pensamiento. Estas tres preguntas están literalmente conectadas entonces. Cuando nos elevamos por encima de la materia, no quiere decir, o de pronto lo que se puede suponer, es que debemos de pelear con la materia, o sea, con lo que estamos hechos. No. Esta materia en la que nosotros venimos revestido, que llamamos cuerpo, que es un contexto orgánico, pero es animado, ¿sí? Animado quiere decir que tiene conciencia. Eh, es importante que, que tengamos la forma de comprender que hace parte de la realidad esta materia y como tal, en el momento que dejemos de pelear con la materia, pues vamos a empezar a
a vislumbrar, como dice ahí con el pensamiento, alguna de las perfecciones o aristas o cualidades de lo que significa Dios. Cuando hablamos de materia, bueno, ya hablamos tres preguntas, tres respuestas desde parte de la visual de los espíritus iluminados y también desde una parte muy personal que, que no debe ser rutero para ustedes, ¿sí? Pero quizás pueda servir de cuestionamiento y colocar en su corazón qué es lo que yo estoy diciendo, les puede resonar o no les puede resonar. Recuerden que cada uno tenemos un camino totalmente diferente, pero como dice la frase, todos los caminos conducen a Roma. A Roma. Si bien cada uno tenemos un camino diferente, eh, todos los caminos están entrelazados y tienen un efecto y una causa. Ahora, hemos hablado de la materia y ahí vamos a empezar a denotar algo mucho más racional. La ilusión lumínica de la materia. ¿Por qué lumínica? Porque todo lo que nosotros somos, vemos, tocamos, están en una realidad de 3D o tercera dimensión. Voy a leer aquí una parte, con el permiso de ustedes, dice: un ejemplo de la notable similitud entre los descubrimientos de la ciencia y los de la religión es que ambos revelan que la materia no es lo que parece. Este es un extracto que saqué del libro La física de Dios de Joseph Selby. Es interesante ver cómo la ciencia ya es consciente de que la materia es espacio vacío y es algo que es complejo, puesto que nuestros sentidos no nos dejan ver eso, ¿no? Tenemos un sentido de dureza, de solidez, donde nos imprime que existe una realidad, pero esta realidad o esta materia como tal está dispuesta o tiene un objetivo de aprendizaje. Vamos a detallar un poco más qué significa esto. Desde el punto de vista religioso, también existen unas culturas o unas tradiciones que en su concepción también creen profundamente que la materia es una ilusión, entre ellas el hinduismo, el budismo, el jainismo y el sijismo. Entonces, tanto la ciencia ya tiene conciencia y claridad de que de lo que representa la materia es simplemente energía. Entonces, esta energía se manifiesta de tal forma que nuestros sentidos la comprendan como un contexto sólido, pero que en realidad cuando nos vamos a las fibras íntimas poco a poco, hacia este mundo microscópico, encontramos que casi el 99.999% de un átomo es vacío. Bueno, los sentidos nos dicen inequívocamente que vivimos en una realidad de materia sólida. Esta es una, como le dice el título, una ilusión lumínica. Una ilusión lumínica que pues nos da las herramientas para poder enfrentar los retos que van a hacer que nuestras almas o espíritus evolucionen bajo la experiencia que a través del libre albedrío va a generar unas acciones positivas de forma colectiva o de forma individual. Vamos a ver algo aquí y es que realmente los sentidos son extremadamente limitados y vamos a ver algunas concepciones que nos hacen ver que realmente esta realidad es una expresión o una manifestación de lo que significa Dios, ¿sí? Pero realmente es mínima.
De ahí radica de que aunque tengamos nuestros sentidos, nos revelan una verdad muy limitada. Entonces, empezamos por ejemplo, por el ojo humano. El ojo humano solo detecta el 0,000001625% del espectro electromagnético. Vamos a ver qué es el espectro electromagnético y qué significa ese número tan pequeñito de lo que nuestros ojos pueden detectar. Aquí tienen un cuadro general de qué significa el espectro electromagnético. Entonces, en este rango no nos vamos a meter mucho con la parte numérica porque pues la idea es que tengamos una concepción más clara. El espectro electromagnético es aquella toda energía, ¿sí?, que viaja a través de ondas. Toda la energía, digamos, tiene dos concepciones. Es energía o puede ser materia. Pero en este momento vamos a hablar de energía. Y como energía se representa a través de ondas, como las mismas ondas que nosotros vemos cuando tiramos una piedra en la laguna, se van formando unas ondas. Quizás en el inicio son ondas muy pequeñitas y pegadas, o sea, tienen alta frecuencia, pero conforme van perdiendo energía, y esto es clave, conforme van perdiendo energía, las ondas se vuelven más disipadas y mucho más lentas. Esto tiene algo, una analogía muy importante en lo que significa tener una conciencia de alto nivel, que quiere decir que es una conciencia que tiene un nivel mucho más alto de vibración. Entonces, vamos a suponer que cada este número 10 que está aquí es un nivel de vibración, ¿sí? Y que desde las ondas de radio, ¿sí?, es una vibración muy lenta, por decirlo así, demasiado lenta. Y vamos viajando hasta, por ejemplo, esta energía que le denominamos rayos X o rayos gamma, la cual la onda es muy rápida. Entonces, este espectro electromagnético es lo que nosotros hemos visto a través de instrumentos científicos, o sea, son realidades que están alrededor de nosotros, como la señal de Wi-Fi, como la señal de Bluetooth que enviamos archivos. Todas estas realidades están aquí, pero nosotros, como tenemos esa visión tan limitada, pues no lo podemos realmente ver. Cuando estamos hablando de ese 0,000001625%, estamos hablando de esta franja rojita, aquí que lo estoy señalando. Esta franja o esta flecha roja lo que está indicando es la franja visible a nuestro ojo humano, donde vemos el arco iris, donde están los 7 colores. Y eso representa ese porcentaje tan mínimo. El resto de porcentaje se representa acá, en esta franja. Y es algo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos. Por lo tanto, existe una realidad que está en este momento conviviendo con nosotros, pero nosotros no somos conscientes de esa realidad como tal. Vamos al otro sentido que podemos cuantificar. Cuantificar es darle un número como tal. Es el oído humano, que percibe sonidos entre los 20 y los 20.000 hercios. Hercios está hablando de frecuencia. Frecuencia es lo mismo. Imaginemos cuando botamos la piedrita en el agua y decimos que las primeras ondas vienen muy seguido, por lo tanto tenemos una frecuencia mucho más alta, ¿sí? En cambio, conforme se van alejando las ondas, la frecuencia se vuelve más lenta. Más lenta puede ser 20 hercios y más rápida 20.000 hercios. Aquí coloqué un cuadro
para comprender dónde estamos nosotros, entendiendo que desde el punto de vista visual estamos muy limitados a una realidad mucho más amplia. Y en el campo auditivo tampoco estamos ajenos a esas limitaciones. El campo auditivo de nosotros está, como les había comentado, entre 20 y 20.000 hercios. Pero otros seres dentro de esta creación, por ejemplo, los delfines están en el orden de 160.000 hercios. Por lo tanto, estos otros seres, estos animales que nosotros lo catalogamos así, tienen una capacidad de audición mucho más alta. Por lo tanto, pueden escuchar otras realidades que nosotros en este momento no podemos escuchar. Por tanto, nuestra realidad está realmente muy limitada. Cuando nosotros vemos acá, me voy a devolver, eh, en esta regla, nosotros vamos a ver, por ejemplo, en qué tamaño proporcional están estas frecuencias o estas ondas que vemos al botar la piedrita en el agua. Aquí estamos hablando prácticamente que las ondas de radio pues está en proporciones de 100 metros, de 10 metros, de 100 metros o de 1000 metros. Mientras que aquellas frecuencias que son más pequeñas, que tienen más energía, ¿sí? Se vuelven muy chiquiticas, se vuelven muy chiquiticas hasta tal punto que nosotros podemos definir que, por ejemplo, los átomos vibran a 10 billones de hertz. Entonces, si un átomo vibra a 10 billones de hertz, estamos hablando que son energía altamente concentrada. Y evidentemente esta energía altamente concentrada se evidencia de forma no fructífera cuando observamos el resultado de lo que fue la bomba atómica. Con 16 kilos de plutonio, 16 kilos, que realmente es poco, pues toda la destrucción que hay, porque la materia como tal es equivalente a una cantidad de energía que existe en él. Entonces, los átomos tienen este número inmenso, 10 billones de hertz, y ya cuando nos metemos al mundo de los átomos, ya nos empezamos a meter al mundo de la física cuántica. Y es donde en este espacio, donde las cosas son tan pequeñas que realmente percibimos que la materia como tal es una ilusión lumínica, ya que está hecha de átomos y los átomos están literalmente hechos de pura energía muy alta. Y aún así estos átomos se pueden dividir en subpartículas o en partículas elementales que aún van a tener una vibración más alta de la que estamos mostrando acá. Y lo más interesante de esto es que estas vibraciones más altas de frecuencia de energía, en el caso de nosotros los seres humanos, que contamos con esta parte espiritual que es el espíritu, pues son energías conscientes, conscientes de sí misma. Si bien todo es energía, hay una gran diferencia. Hay una energía que es inanimada, por ejemplo, los 16 kilos de plutonio es energía inanimada, mmm, y no es consciente. ¿Sí? La barra de plutonio en sí no es consciente de que ella es una barra de plutonio, pero nosotros como espíritus eh, y como energía vibrante, toda esta energía realmente sí tiene una conciencia de sí misma. Nos quedan otros tres eh, sentidos que son el gusto, el tacto y el olfato, los cuales realmente inclusive son más limitados que los otros, porque a fin de cuentas la visión nos da información del 80% de la realidad. El otro 20% de la realidad la ajustamos, ¿sí? Como un dial de los antiguos televisores de los radios, la ajustamos a través del oído, a través del gusto, del tacto y el olfato. Entonces, el concepto aquí es nuestra realidad, uno, es energía y nuestros sentidos están diseñados para que podamos percibir un mundo sólido. Y esto es lo que normalmente en el mundo espiritual
eh, se le llama un mundo de energía muy densa, ¿sí? Conforme nosotros vayamos respetando estas leyes espirituales, por ejemplo, sencillo, cumplir con las leyes que Dios le entregó a Moisés, los 10 mandamientos, con cumplirlos al pie de la letra, nuestra energía consciente, ¿sí? Empieza a vibrar en un rango mucho más amplio, ¿sí? Mucho más rápido, y nos hace menos denso y nos hace llegar a otros tipos de conocimientos. Pero es un tema que vamos a ir dilucidando en las otras preguntas. Mm, Hay una pregunta atrás donde decía que nos hacía falta un sentido. Realmente no soy quien para decir qué sentido es el que hace falta, ¿cierto? Cada uno de ustedes, desde su experiencia, podrá definir cuál es ese sentido que hace falta. Evidentemente es un sentido que puede abarcarlo, que puede abarcar un conocimiento más expedito de lo que significa Dios, ya que, como vimos, nuestros sentidos son muy limitados. De forma personal, ¿sí? Dentro de mi experiencia de vida, pienso yo que un sentido, o ese sentido que nos hace falta, puede ser el sentido de la caridad. Aquel que tiene la capacidad de ser no tangible, pero a través de la voluntad y el corazón del hombre volverlo tangible. Eh, en el Evangelio según los Espíritus hay una frase que me gustó mucho y creo que es clave, ¿no? Como la misma palabra, como la misma frase lo dice, ¿no? Comprenden que para llegar a Dios solo hay una contraseña y esa contraseña es la caridad. Entonces, arriba nos estaban diciendo que hacía falta un sentido. Personalmente, pienso que ese sentido es la caridad, porque la caridad al final de cuentas tiene la capacidad de ser invisible, ¿cierto? Porque hace parte de nuestra alma, pero que es fácilmente transmutable en esta realidad física a través de las acciones que reflejamos en pro y en ayuda de nuestro prójimo. La caridad es la contraseña para conocer a Dios. Aquí voy a hacer lectura de algo que me parece muy importante, ya que el conocimiento o el camino, rectifiquémoslo mejor así, el camino hacia el conocimiento de Dios, hacia esa verdad, si bien única, tiene diferentes expresiones. Una de esas expresiones es lo que, digamos, hemos venido dilucidando en este canal y es cómo contrastar la parte racional con la parte ética y moral. Pero quisiera leer al pie de la letra este párrafo porque el conocimiento a Dios no debe ser limitado, ¿sí? Entonces, dice así, aunque yo hablara las lenguas de los hombres, inglés, francés, chino, japonés, alemán, todas las lenguas que existan aquí en la tierra, y hasta la lengua de los ángeles, que hay ahí unas tradiciones y unas religiones que acuden a este conocimiento de la lengua de los ángeles, entre comillas, aún teniendo este conocimiento de las lenguas en el planeta o el conocimiento de las lenguas dentro del mundo espiritual, si no tengo caridad, si no tengo caridad, solo soy como el bronce que resuena o como el címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía y penetrara todos los misterios, y aunque tuviera perfecta comprensión de todas las cosas, clave ese pedazo, aunque tuviera perfecta comprensión de todas las cosas, aunque tuviera incluso toda la fe posible,
al punto de transportar las montañas. Si no tengo caridad, no soy nada. Y aunque hubiera distribuido mis bienes para alimentar a los pobres y entregado mi cuerpo para que fuera quemado, si no tengo caridad, todo eso de nada me sirve. Esto es de Corintios 13. ¿Qué quiere decir? La caridad es el lenguaje universal. La caridad es transparente al conocimiento que tengas o que tengamos. Si eres alguien que ha tenido una experiencia de vida a través del mundo empírico, o sea, que no has tenido un estudio a través de un colegio, una universidad, no hay diferencia sobre ello. Caridad sigue siendo caridad. Está en ti ayudar a los demás sin necesidad de que tengas títulos que avalen. ¿Sí? Porque los títulos avalan de alguna forma el conocimiento racional, pero que la caridad avala tu conocimiento y experiencia de lo que significa la caridad. Eh, es importante este párrafo porque hay, como les había comentado, personas muy eruditas en diferentes religiones, a las cuales nosotros les llamamos maestros, maestros porque tienen un gran conocimiento de la Biblia, del Corán, de la Torá, del Zohar, y evidentemente este conocimiento les abre algunas puertas para solucionar complejidades personales y sociales. Pero es como un camino que si bien es personal, puede ser largo, ¿cierto? Pero pues no necesitamos, o dentro de las personas que estén viendo este canal, no necesitamos que eso sea así. Aquí dice que la caridad es la contraseña para llegar a Dios. Entonces la caridad no necesita que aprendamos matemáticas, la caridad no necesita que seamos físicos, la caridad no necesita que seamos los superteólogos, la caridad no necesita que seamos abogados, no se necesita que seamos científicos, ¿sí? La caridad lo único que necesita es que estés vivo y que sientas simpatía por la otra persona, que tengas ese don y esa capacidad o entrenar ese don y esa capacidad para que te coloques en los zapatos del otro. Entonces me parece que si bien el canal está exponiendo situaciones, digamos, desde algún punto de vista, un conocimiento racional para contrastar, no hay necesidad de que nos agobiemos de que no tengamos este conocimiento, digamos, muy técnico. Simplemente con saber la contraseña, caridad, ya vamos acercándonos a lo que significa Dios. Mm, eh, Acá hay otro párrafo que me parece interesante, lo voy a leer a continuación con el permiso de ustedes. Dice, la humanidad solamente puede aspirar a una verdad relativa y proporcional. Nosotros como seres humanos no tenemos eh, la autorización de conocer toda la verdad. Por tanto, cualquier cosa que nosotros digamos es información que nos acerca a un conocimiento de la verdad. Pero bajo esta plataforma de ser humano no vamos a tener el pleno conocimiento. La humanidad solamente puede aspirar a una verdad relativa y proporcional a su adelanto. Si Dios hubiera hecho de la posesión de la verdad absoluta una condición expresa para la felicidad futura, eso habría significado dictar un decreto de proscripción. Proscripción podemos simularlo como sinónimo de exilio o destierro general. La caridad, en cambio,
incluso en la más amplia de sus acepciones, puede ser practicada por todos. Esto es tomado del libro del Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec y lo que apoya una de las primeras preguntas. O sea, la caridad es el lenguaje universal que Dios nos dio y nos dotó para llegar a Él. Que si bien dentro de la caridad nosotros podemos tener la oportunidad de estudiar, de comprar un libro, de meternos a YouTube y ver más videos con otras personas que también están dando una cantidad de información espectacular. Perfecto, si tenemos la capacidad y la bendición de ir a un colegio, de ir a una universidad, de hacer una especialización, una maestría, bueno, perfecto, está chévere, pero eso no nos desliga de la condición básica de lo que significa la caridad que puede ser practicada por cualquiera de nosotros, sin distinción de clase social, sin distinción de clase educativa, sin distinción de raza, sin distinción de credo ni religión. Entonces, recordemos que la caridad es la contraseña para conocer a Dios. Bueno, espero que esta información les pueda servir no para que crean en lo que yo digo, sino que la parte bacana, la parte chévere de la espiritualidad es que realmente esta palabra clave que es la caridad la coloquemos en práctica. Eh, en otra ocasión vamos a hacer una exposición de lo que significa desde ciertos puntos de vista la caridad. La caridad no siempre significa dar una limosna. La caridad también significa perdonar a nuestro enemigo. La caridad significa ayudar a, a quien quizás para nuestro ego no se lo merece. Caridad es respetar la opinión de aquella persona que creemos que está equivocada. Caridad es querer llamar una visión diferente. Caridad también puede ser desde el punto de vista material, pues coger parte de nuestros recursos y disponerlos de forma silenciosa para que otras personas puedan salir de alguna vicisitud, ¿no? De pronto no tengan comida, no tengan techo, no tengan ropa. Pero la caridad tiene mucho más mérito cuando acuérdense que mi mano derecha no sepa lo que está haciendo la izquierda. El mérito se halla en el silencio y en la acción. La caridad empieza a perder mérito cuando ayudamos a alguien y esa ayuda empieza a ser pública con un motivo personal que haga que nuestro ego se sienta bien. Si yo hago una caridad pública que de tal forma sea tan transparente, tan limpia, que las personas que miren eso a través de redes sociales creen una simpatía más alta y generen calidad, listo. Pero si yo solamente hago caridad para que las demás personas vean, sepan en teoría lo tan bueno que soy yo, pues estamos rompiendo una de las premisas de Jesús, ¿no? Que tu mano derecha no sepa lo que está haciendo la izquierda. Entonces, tal vez este video está largo, muy largo, pero me parece clave. No importa absolutamente cuál sea nuestra posición ni nuestro conocimiento, solamente debemos abogar por la caridad. Acuérdense, es la contraseña para llegar a Dios. Muchas gracias y bendiciones.